la verdad que yo me suscribo a eso. Creo que con conocimientos fisiológicos ustedes fácilmente pueden ya empezar a analizar lo que es el proceso salud-enfermedad en los humanos, en la gente que tiene a su alrededor, en su entorno familiar, por ejemplo, y empezar a hacerse ver como doctores. Pero antes de que empecemos aquello, algunos datos orientativos. La mayoría de ustedes ya han escuchado mi nombre, el doctor Carlos Laforcada, neurólogo y docente de fisiología, desde los autores de la humanidad. Entonces yo quiero saber quiénes son ustedes, y como no les voy a preguntar su nombre y apellido, lo que quiero saber es su calidad de estudiantes. Acá tenemos tres grandes categorías de estudiantes en esta facultad. Los regulares, vale decir, aquellos que están llevando solamente el segundo año, ciclo de funcionales. Los repitentes, que están llevando, además del ciclo o algunas de las materias de fisiología, alguna materia de morfológica. Esos son los repitentes. Y finalmente tenemos los recarguistas. No, perdón, eran los recarguistas, los de primer año, y los repitentes son los que están llevando fisiología por segunda vez y están en un nuevo ciclo, probablemente tercer año. ¿Okay? Así que, levantando la mano, con la sola mano, por favor, ¿quiénes son regulares de ustedes? Levanten la mano. Vamos a hacer una primación estadística. Un buen 60%. Bajen, por favor. ¿Quiénes son de ustedes recarguistas del primer año? Pero el tema, antes de entrar directo en neurofisiología, nos obliga a pasar por fisiología celular en un solo concepto, hablar de membrana celular. Vamos a hablar de membrana celular. Y esto yo lo voy a llevar como una encuesta abierta a todo el mundo. Habrán voluntarios, si es que quieren, cualquiera levanta la mano y contesta. ¿Cuál es la estructura de la membrana celular? ¿Cuál? ¿Ya? Solamente la estructura de la membrana celular. ¿Cuál es? Sería la membrana interna, externa y también la Ya, me parece que me estás describiendo alguna otra estructura. ¿Cuál es, según tú, la estructura de la membrana celular? Una bicapa fosfolipídica, eso es correcto. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen eso. Yo creo que desde el jardín parvulario todos han escuchado hablar de la bicapa fosfolipídica, que está constituida por una serie de moléculas que se están organizando espontáneamente en función de su polaridad. Fíjense ustedes, estas moléculas son polares. Un extremo tiene carga iónica, oxígeno e hidrógeno, y el otro extremo es un ácido graso. Fíjense que los ácidos grasos se van a conectar el uno con el otro formando una parte central, y las partes fosfolipídicas periféricas se están disponiendo periféricamente formando una capa polar a ambos lados. Esto les da cualidades de combinación y de difusión a través de esta matriz. Una molécula que tiene un extremo polar y un extremo no polar se llama una molécula anfipática, porque funciona por los dos extremos. Ambos, patos es vías, dos vías entonces, y eso significa que por un lado son hidrosolubles o se combinan con sustancias hidrosolubles, pero por la parte central, la que está constituida por ácidos grasos, no es polar, es una sustancia no polar, y por lo tanto solamente permite el paso de sustancias liposolubles, no sustancias hidrosolubles. Veamos un poquito más en detalle esa estructura. ¿Cuál es la unidad química estructural de la membrana celular? ¿Cómo se llama la unidad estructural de la membrana celular? ¿Alguna idea? Tú la de al lado que estés estudiando rápidamente y preguntas cómo. ¿No?
¿Alguien sabe? ¿Nada? Ya, pues, por favor. Tú. ¿Fosfolípidos? No, pues el nombre de la molécula que se constituye la molécula esencial de la membrana fosfolípida. Colesterol. No, no es el colesterol. ¿Tú? ¿Perdón? Esa no es una molécula propiamente dicha. Es una... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Glicina? ¿Glicina? No, señores. A ver, vamos a hacer un parango. Ustedes han oído hablar de la estructura básica de los lípidos. ¿Cuál es la estructura básica de un lípido? ¿Cómo se llama? Es un triglicérido, claro, por favor, lo saben desde el primer curso de colegio. Triglicérido. ¿Será esa la estructura básica de la membrana celular? ¿Triglicéridos? No, señor. Es la fosfatidilcolina. ¿Qué es la fosfatidilcolina? Los que no la hayan visto, se las presento. Esta es una molécula de fosfatidilcolina. Fíjense que esta fosfatidilcolina se parece mucho a un triglicérido. Fíjense que tiene un centro que es un alcohol. Nosotros lo conocemos como glicerol o también glicerina. Fíjese que del triglicérido nacen 3 moléculas de ácidos grasos, triglicéridos, grasas, lípidos. Pero de la fosfatidilcolina sale de un extremo el fosfato unido a la colina, por eso su nombre fosfatidilcolina, y del otro lado, o en el otro punto de combinación, 2 ácidos grasos. Entonces, un triglicérido y la fosfatidilcolina son muy parecidos, tienen el mismo alcohol, el glicerol, pero la fosfatidilcolina tiene una sustancia que incluye fosfato en una de sus cadenas y 2 ácidos grasos. Fíjense en el recuadro amarillo, he enumerado ahí algunos de los ácidos grasos más corrientes que se encuentran en cualquier membrana celular. Ahí están la colina, la eserina, el inositol, el canolamina, palmitat, oleic, etc. Esos son los ácidos grasos que conforman esas 2 patitas más frecuentes. Fíjense ustedes que esta es una sustancia bipolar en todo caso, porque tiene el extremo fosfato, que es hidrosoluble, y el extremo ácido graso, que es solo liposoluble. Por lo tanto, esta es una molécula antifágica. Eso significa que tiene una permeabilidad selectiva, deja pasar algunas sustancias y no deja pasar otras sustancias. Bien, veamos cuáles son las sustancias que pueden pasar. Y acá sí vamos a hacer una encuesta. Esta membrana celular debe ser permeable a algunas sustancias o grupos de sustancias, y como hemos dicho que es selectiva, pues no debe ser permeable a otras. ¿Pueden ustedes enumerarme algunas sustancias a las que la membrana celular sea permeable, por ejemplo? Permeable aquí. Agua, por ejemplo. El agua no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo de acuerdo que no pase el agua? ¿Cuál es gas? Ya. El oxígeno, el dióxido de carbono, ¿alguno más? El metano. Ya, no tengo metano en el sistema, pero bueno, bien, vale. ¿Tú? Vitaminas liposolubles, fantástico, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otras sustancias es permeable la membrana celular? Gases, habíamos dicho, alcohol, habíamos mencionado por ahí, obviamente. Después, vitaminas liposolubles, el colesterol pasará. ¿Perdón? Ah, ya.
hormonas que deriven del colesterol, y el colesterol como tal también, ¿no es cierto? Entonces, sustancias, vitaminas, liposolubles, lípidos en general, y derivados del colesterol, probablemente la mayoría. ¿Algo más? ¿Quién la más? ¿Quién la más? ¿Quién la más? Nadie. Bueno, veamos. Veamos qué dice la gráfica. Presumo que el resto de las sustancias no atraviesan la membrana, por lo tanto la membrana es impermeable a ellas, así que no perdamos más tiempo. Veamos. Aquí tenemos algunas categorías. La membrana es permeable a los gases. Bien, bravo, muy bien. Pequeñas moléculas polares y cargas, por ejemplo, el etanol. Nos habíamos olvidado de la urea, esa también. Y los lípidos, que son básicamente liposolubles y se van a diluir en la membrana plasmática, la membrana celular. Los lípidos plasmáticos, los vitaminas liposolubles, las hormonas liposolubles, etc. Para eso es permeable, entonces. Todos las han mencionado. Son muy rápidos. Y fíjense que el resto de sustancias iónicas, sustancias polares, moléculas grandes, no atraviesan. Y dentro de esas que no atraviesan está la glucosa, está el agua y obviamente, repito, los iones que constituyen la base misma de la composición de nuestros líquidos: sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, todos los que se les ocurra, no atraviesan la membrana. Por lo tanto, la membrana es impermeable a esas sustancias. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué es importante esto? Resulta que la membrana celular es la barrera entre el interior de una célula y el exterior, el ambiente exterior. Llamaremos el líquido intracelular al interior de la célula y el líquido extracelular al que está rodeando esta célula. Y como la célula es un ente vivo, está con actividades metabólicas, está generando sustancias y está consumiendo otras sustancias. Y necesita sustancias urgentemente para vivir. ¿Cuáles son las que más necesita? Oxígeno, por supuesto, para el metabolismo aerobio, y energéticos, nutrientes. Los energéticos, el más básico es la glucosa. No es la única, pero es la más elemental. Y resulta que la membrana celular es impermeable tanto al agua, como es el vehículo de disolución de todos, a la glucosa, y por suerte deja pasar al oxígeno y al anhídrido carbónico libremente. Además de necesitar esos nutrientes, también está generando productos de desecho. Productos de desecho que deberán ser eliminados al exterior, porque si no se acumulan dentro de la célula y la van a alterar en su funcionamiento. Pero resulta que esas sustancias no tienen un pasaje libre, la mayoría de ellas no pasan libremente. Entonces, ¿cómo se las arregla la célula para cumplir esas funciones básicas de supervivencia? Y me vas a decir, ¿cómo lo hace? Te escucho. Explícanos cómo. Ustedes están más adelantados. Fantástico. Evidentemente, una serie de proteínas que están localizadas en la membrana son los vehículos que van a permitir el intercambio de esas sustancias que son no permeables, o sea, no se disuelven en la matriz fosfolipídica.
Vean ustedes, de acá atrás no se ve nada, voy a tener que describírselas, que yo por lo